Bueno, ya arrancamos esperamos un minutito más, por si se conecta alguien más, y arrancamos. Profe, hago una Sí, consulta. ¿Las clases con qué manual las podemos seguir? no sé si dar alguno específico. Bueno, en primer lugar, tienen, digamos, en el campus, les vamos a dar todo el material. Hoy, por ejemplo, vamos a dar fallos y demás, así que eso van a estar cargados. Después, cualquier manual de constitucional está bien, digamos. No sé si darte alguno específico, hay un montón, digamos. Puede ser desde clásicos, como Villar Campos, porque bueno, tienen que obvio actualizarse. Lo ideal es que sean siempre obvio después de la reforma del 94. Yo uso el Landejian, por ejemplo, me gusta, es un manual corto y está bueno, está el de Banossi, eh, el de Solán. Hay un montón, la verdad, digamos, no sé cuál recomendarte exclusivamente, pero cualquier manual está bien, ¿no? Gracias. Estoy tratando de acordarme si hay alguno que esté particularmente bueno, que sea cómodo para leer, pero para mí más o menos están todos buenos. Bueno, vamos a arrancar. Eh, Primero vamos a hacer un pequeño repasito de en dónde nos quedamos, porque bueno, en la clase de hoy vamos a seguir hablando sobre reforma constitucional. Y bueno, acá sí les pido que me ayuden un poco para hacer el repaso. Eh, Habíamos hablado al principio de la clase sobre qué era el poder constituyente, qué era el poder constituido, el poder derivado. Eh, ¿Recuerdan algo de eso? ¿Qué era el poder constituyente? Cuando el pueblo puede elegir su constitución. Sí, y en qué otro caso también habíamos dicho que se ejercía tal vez el poder constituyente. No solo quizás en ese primer momento que, digamos, se daba así su propia constitución inicialmente, sino que también podía existir, digamos, un derecho revolucionario constituyente que, digamos, no prescindiera de los antecedentes previos existentes a nivel constitucional y dictara una constitución nueva que no respetara nada de eso. Habíamos puesto el ejemplo de, por ejemplo, la Revolución Cubana, y ya vamos a ver algún ejemplo acá en las reformas que hubo que algunos autores interpretan que fue así, que hablo específicamente en relación a la reforma de 1957. Eh, También hablamos que existía el poder constituyente derivado, eso alguno recuerda que era, Que se reformaba la Constitución ya vigente. exacto, digamos, a través del mecanismo de reforma. ¿Y qué características tenían el poder constituyente y el poder constituyente derivado, digamos? Digamos, el originario y el derivado. El derivado era mucho más limitado porque tenía que seguir los parámetros de la original. Exacto, digamos. Que ya vimos que podía haber dos clases de limitaciones. ¿Te acordás cuáles eran? O alguno se acuerda, cualquiera.
¿Qué dos limitaciones posibles había? Formal y de fondo. Exacto, digamos. Podía haber procedimentales, que tenían que ver con el mecanismo de reforma específicamente, o podría haber materiales sustanciales de fondo, que en principio dijimos que no las había porque, digamos, en Argentina no se aceptaba, digamos, la doctrina de las cláusulas pétreas, pero que había algunos autores constitucionales, como Vidal Campos, que consideraban que sí existían cláusulas pétreas. Bien, digamos. A ver qué más. ¿Y qué característica tenía el poder constituyente? A diferencia justamente de este poder derivado. Y que no tiene los límites de... Exacto, exacto. En principio dijimos, no tenía ninguna clase de límites el poder constituyente, por lo cual puede realizar cualquier cosa. Dijimos que, bueno, no obstante, podía existir algunos límites vinculados tal vez al derecho internacional o a los derechos humanos, que, bueno, que igualmente están vinculados a todo el sistema internacional de protección. Bien, digamos. Entonces, a partir de esto, empezamos a ver lo que era el artículo 30 de la Constitución, que dijimos que arrancaba en su primera frase en que se podía reformar en el todo o en cualquiera de sus partes, por lo cual no existía ningún límite y allí, digamos, era donde desestimábamos la existencia de cláusulas pétreas, porque justamente el propio artículo da la posibilidad de reformarlo todo. Y dijimos que era un procedimiento que estaban, digamos, separado en dos partes. La primera parte, que era la etapa preconstituyente, era la realizada por el Congreso de la Nación. ¿Y qué había que hacer, digamos, para reformar la Constitución en esta etapa preconstituyente? Se vota ¿Quién? ¿La gente vota? el Congreso. Bien, pero digamos, ¿qué palabra habíamos puesto que en general era lo que hacía el Congreso? Puede ser 2/3 de cada cámara del total de los miembros. Sí, eso sí, pero digamos, ¿qué es lo que dictaba el Congreso? La En necesidad general. de reforma. Exacto, digamos. Que dijimos que en general se hacía mediante una ley, pero que no necesariamente, digamos, había que hacerse mediante ese mecanismo, pero casi siempre en todas, digamos, las reformas constitucionales que hubo, se hizo mediante una ley. Y esa ley de necesidad de reforma, justamente tenía que, digamos, celebrarse con una mayoría de 2/3 de los presentes contados en cámaras por separado. Más allá que el artículo no decía, porque el artículo habla de una declaración que tiene que ser efectuada por el Congreso, pero dijimos que por tradición constitucional siempre esa declaración había sido hecha por ley y cada cámara por separado. Y se discutía si era 2/3 de los presentes o 2/3 de los totales. En general dijimos que debe computarse 2/3 de los totales, pero que había habido casos en los cuales se computó 2/3 de los presentes. ¿Alguno recuerda qué caso habíamos dicho? La Constitución del 49. Exacto, la Constitución del 49. Y hoy revisando, hay otro caso más que es la Constitución del 60, que igual tiene algunas particularidades y vamos a verlas, ese proceso de reforma. Pero bueno, en esos casos se dictó sobre los presentes y no sobre los totales, lo cual trajo polémica y bueno, y después derivó en una serie de consecuencias en el caso de la Constitución del 49. Bien, y hasta acá más o menos fue, creo, donde dejamos, digamos, si no me equivoco. Entonces, la primera etapa, dijimos, hay que celebrar una ley, 2/3 de mayoría del total de cada una de las cámaras, y allí, en la ley de necesidad de reforma, se van a fijar cuáles van a ser los puntos que el Congreso de la Nación
pongo barra poder constituido, le va a decir al poder constituyente derivado qué puede reformar o no. ¿Le puede decir, puede reformar todo y sea libre? Sí, digamos, no hay ninguna clase de inconveniente, lo puede hacer. ¿Puede ser completamente taxativo y, digamos, manifestar qué artículo en particular quiere modificar? Sí, lo puede hacer, digamos. ¿Puede imponerle el texto? Bueno, ya ahí vamos a ver que ya no es tan sencillo y vamos a ver dos fallos al respecto. Pero para que veamos cómo es una ley de necesidad de reforma, me interesa que, digamos, googleen y abran la ley 24.309, que es la ley de declaración de necesidad de reforma del año 93 para la reforma del año 94. Está bueno que vean la ley para que, digamos, para que entiendan y lo vean palpable cómo es que funciona el sistema, ¿no? Entonces, ¿ya la abrieron? Bien. Si ven, bueno, el artículo 1 habla sobre la declaración necesaria, digamos que se va a reformar la Constitución, que es necesario para el Congreso hacerlo. Y el artículo 2, si lo ven, digamos, va a prever qué quiere el Congreso que se modifique. Y habla de modificar los artículos tal, 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 nombra una serie de artículos, bastantes, digamos. Reformar una parte de la Constitución, habla del capítulo 4, sección 2, incorporar algunos nuevos incisos y sancionar cláusulas transitorias que tengan que ver con, digamos, la adaptación de las distintas reformas que se hagan. Hay varias cláusulas transitorias que han sido importantes y que algunas incluso hoy siguen en vigencia. Entonces, como ahí vemos, fue bien taxativa esta ley, digamos. Le dio en particular, digamos, nombró los artículos que quería que se modifiquen. ¿Podría haberlo hecho de forma distinta? Sí, digamos, pero lo hizo de esa forma. Y después sigue, digamos, con este núcleo de coincidencias básicas, que de alguna manera lo que le dice es, perfecto, digamos, yo quiero que reformes estos artículos, pero no quiero que los reformes de cualquier manera. Quiero que le des cierto sentido a esas reformas, digamos. Y habla, por ejemplo, de atenuación del sistema presidencialista, a ver qué otras cosas podemos ver. Reducción del mandato del presidente. Siempre todas las reformas electorales, casi siempre, se han querido meter de alguna u otra manera en el sistema electoral, digamos. Esto es una, digamos, es una regla casi que en todas las reformas electorales, no digo que sea el motivo principal, pero que el gran aliciente que tiene el gobierno de turno es modificar de alguna manera el sistema electoral. ¿Recuerdan cómo era el sistema electoral previo a la reforma del 94? ¿Alguno lo recuerda? ¿O lo leyó en algún lado? Parecido al de Estados Unidos, puede ser. Puede ser, sí. Onda, de forma indirecta. Pero más allá de eso, digamos, ¿cuánto duraba el mandato del presidente? 6 años. Exacto, era 6 años y no había posibilidad de reelección. Digamos, justamente digamos, la importancia mayúscula que trae esta reforma es que, digamos, reduce a 4, pero agrega la posibilidad de la reelección, digamos. De allí que el presidente Menem fue uno de los que, junto con Roca, los que más años estuvieron en el gobierno, porque tuvo el primer gobierno de 6 años y luego la reelección fue de 4, por lo cual estuvo 10 años seguidos en el poder. Después cambia también el sistema de elección por un sistema de elección directo, que antes se celebraba por un sistema indirecto, que ahí lo que decía el compañero, que era parecido al sistema norteamericano, en el cual se eligen consejeros y después los consejeros eligen al presidente. Te referías a eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, como ven, digamos, ahí en ese núcleo de coincidencias básicas, le dice de alguna manera a la Convención Constituyente, ese órgano ad hoc que se va a crear específicamente para reformar la Constitución. Dijimos justamente que una de las características de las constituciones rígidas eran que en general preveían un órgano distinto para realizar la reforma. En cambio, las constituciones flexibles, la reforma la hacía la propia Asamblea Legislativa, el propio Congreso.
Acá, como vemos, no. Digamos, ese es, digamos, el acto de reforma es complejo, involucra a dos partes. Una, el Congreso de la Nación, que le dice que reformar a la Convención Constituyente, y otra, la propia Convención Constituyente, órgano distinto que se crea y que va a ser en definitiva la que reforme la Constitución. Entonces, le dice qué artículos reformar, con qué sentido realizarlo, y después vamos a ver, si quieren léanlo después, todas las reformas que involucraron, es un tema interesante. Fue tal vez, digamos, la reforma, junto con la de 1860, fue sin duda la reforma que más modificó la Constitución, y por suerte la que más legitimidad tuvo, digamos, porque fue a través de un consenso político importante. Bien. Entonces, quiero seguir, bueno, ahora de todo el núcleo de coincidencias básicas. El artículo 4, si bajan un poco de todo ese núcleo de coincidencias básicas, habla que dice: la Convención Constituyente se reunirá con el único objeto de considerar las reformas del texto constitucional incluidas en el núcleo de coincidencias básicas y los temas que también son habilitados por el Congreso Nacional para su debate, conforme lo establecido en artículos 2 y 3. Acá se discutió mucho esta frasecita de único objeto. Querían remarcar que la Convención Constituyente no se vaya en nada de lo que proponía el Congreso Nacional, porque ha pasado. No es, digamos, no es algo infrecuente que pase que las convenciones constituyentes se excedan un poco de lo que el Congreso les remarcó. Y tal vez no está mal tampoco que suceda eso, digamos. Vamos a ver en una serie de fallos después si eso es controlable o no desde el Poder Judicial. Digamos, ¿qué pasa si la Convención Constituyente se pasa, digamos, se excede? Como regla general, vamos a decir que la Convención Constituyente no puede excederse de esos mandatos que le da el Congreso de la Nación, pero sí puede hacer menos, eso seguro. Menos, seguro. Si quiere, no reforma nada, puede reformar menos de lo propuesto, por lo cual, como regla general, vamos a decir, de más no puede hacer, de menos sí. Incluso pueden no hacer la reforma. Ya vamos a ver algún ejemplo de, no que no hicieron la reforma, pero que hicieron muchísimo menos. En general, en casi todas las reformas se hicieron menos de lo propuesto. Porque a veces se discute y se aprueba lo que interesaba al grupo, digamos, lo que de alguna manera había unido a esa Convención Constituyente, y cuando se termina ese tema, se disuelve. Y todo lo demás a nadie le interesa. Eso ha pasado en algunas reformas constitucionales. Bien. Sigo con los demás artículos. Esperen un segundito. Artículo 5. Esto es importante y trajo algunos inconvenientes también. La Convención podrá tratar en sesiones diferentes el contenido de la reforma, pero los temas indicados en el artículo 2 de esta ley de declaración deberán ser votados conjuntamente, entendiéndose que la votación afirmativa importará la incorporación constitucional de la totalidad de los mismos, en tanto que la negativa importará el rechazo en conjunto de dichas normas. Acá se armó una polémica, porque ¿qué es lo que dice este artículo? Bueno, esta serie de medidas, o la votan todas, o no las votan. No le deja, de alguna manera, aceptarlas o modificarlas parcialmente. Y esto fue discutido por un convencional constituyente que se llama, ya les digo el nombre, lo tengo acá tengo en la lengua y no lo recuerdo. Es Romero Feris, llama, y está el fallo Romero Feris, porque él lo va a discutir judicialmente. Anótenlo y después lean el fallo. Que justamente lo que le va a decir es, ojo, digamos, este artículo de la ley está, digamos, limitando a la Convención Constituyente. Digamos, ¿por qué? Digamos, ¿puede hacer eso el Congreso de la Nación? ¿Puede decirme votemos en bloque o no votemos? ¿O rechacen la medida? Bueno, allí la Corte, la realidad,
en ese caso es que no se expidió, digamos, consideró que no tenía legitimación el convencional constituyente, en tanto la propia convención constituyente en su reglamento interno había aceptado esto. Por lo cual, lo que le dice la Corte, creo que con buen criterio, es, si la propia convención constituyente lo aceptó, es un tema político que a mí me excede como Corte, digamos. Si no te gusta, digamos, renuncia como convencional constituyente, pero la realidad es que la propia convención, en el dictado y aprobación de su reglamento interno, aceptó esta cláusula, aceptó este artículo, por lo cual lo consideró válido. Pero está bueno preguntárselo igual, tal vez en un caso que, digamos, que la Corte falle en una reforma en el futuro, de si hasta qué punto puede el Congreso limitar a la Convención Constituyente. Es un punto muy álgido y es un gris, digamos, porque no está previsto. En la doctrina en general, una cuestión que se dice es no le puede poner plazo a la Convención Constituyente. Por ejemplo, no puede decir que si a los 60 días no lo aprueba, caduca la ley de reforma. Ha pasado en la reforma del 57. No se cumplió el plazo igual, pero estaba previsto como una causal de caducidad. Y hasta qué punto puede imponerle la redacción de la reforma. La mayoría considera que no lo puede hacer. Digamos que el Congreso no puede imponerle una redacción a la Convención Constituyente, en tanto, digamos, es un poder derivado y que tiene libertad para realizar la reforma dentro de ciertos límites. Pero tanto como en la redacción o como en si debe votar en conjunto sí o sí, es un tema que en general la doctrina entiende que no. Acá la Corte no se terminó expidiendo porque justamente la Convención Constituyente lo aceptó, ¿no? Pero la realidad es que la polémica estaba. Podría no haberlo aceptado y a mi criterio era perfectamente válido que no aceptara ese artículo 5. A uno me dirá, bueno, ¿cómo lo hace la Convención Constituyente? ¿Debería rechazarlo por motus propios, el artículo 5, o podría presentarse judicialmente y solicitar la inconstitucionalidad del artículo 5 por exceder las facultades del Congreso? Bueno, a mi criterio, la Convención Constituyente lo podría hacer per se, y en todo caso después el Congreso de la Nación quejarse judicialmente sobre ese exceso de facultades de la Convención, ¿no? Pero también, si quiere, la Convención podría presentar una acción declarativa y solicitar al Poder Judicial que se expida sobre la validez de esa cláusula o no. Digamos, no ocurrió, en realidad sí ocurrió con un solo senador, con un convencional constituyente, pero digamos, no prosperó lamentablemente el planteo por esta actitud que tomó la Convención. Bien. El artículo 6, artículo clave, porque ya vamos a ver el fallo que viene, dice que serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente, apartándose de la competencia establecida en los artículos 2 de la presente ley. Bueno, pareciera que es una declaración lógica, digamos. Dice, bueno, no te puedes exceder, y si te excedes, es nula de nulidad absoluta. Por supuesto que la nulidad absoluta de cualquier norma que dicte una convención constituyente en exceso de sus facultades, no es automática, no es ipso iure, digamos. Va a tener que ser declarado judicialmente. Y es lo que va a pasar en un caso. Digamos. ¿Qué particularidad tuvo la reforma del 94? Que por primera vez en la historia, uno de sus artículos fue declarado inconstitucional. Es decir, una norma constitucional inconstitucional. No es frecuente que suceda, pero dijimos justamente que el poder constituyente derivado tenía ciertos límites, por lo cual no es imposible que ocurra esto. Distinto sería una norma inconstitucional de un poder constituyente originario. Eso sería imposible, porque dijimos, en principio no tiene ninguna clase de límite. Pero como el poder derivado sí lo tiene, es posible que haya una norma de la Constitución que sea inconstitucional. Y sucedió, en efecto. Después se revirtió. Tal vez alguno conozca el caso o no. Ahora lo vamos a ver. El artículo 7, que creo que uno de los compañeros habló la otra vez, dijo lo que es, sí,
Perdón, no escuché bien, se cortó ahí. No, digamos, lo que prevé el artículo 6 es que es nulo de nulidad absoluta cualquier modificación que realice sobre la Constitución la Convención Constituyente que exceda sus facultades. A ver, es clave en el sentido que lo reafirma el Congreso a través de toda esta ley. Si no estuviese este artículo sería lo mismo. Pero va a ser clave por el fallo que viene después, porque a través de este artículo la Corte va a interpretar algo. Por eso es que digo que es clave. En realidad, si no estuviese este artículo sería lo mismo, porque nunca la Convención Constituyente se podría exceder de ese mandato que le dio el Congreso a la Nación. Bien. El artículo siguiente hablaba sobre que la Convención Constituyente no podía introducir modificación alguna en las declaraciones, derechos y garantías contenidos en el capítulo 1 de la primera parte de la Constitución. Eso creo que alguien lo había nombrado en la clase anterior. No lo recuerdo, si vos, Mariano, me parece que hablaste algo de eso. Sí, sí. Justamente, digamos, acá preveía que no se podía modificar la primera parte de la Constitución, lo cual, digamos, ya estaba en el artículo 2 y 3, pero bueno, lo reafirma un poco más en el artículo 7. Y después, que es interesante, que digamos, yo se los comenté ya, habla de cómo van a ser elegidos los convencionales constituyentes. Otra de las características que prevé nuestro sistema de reforma es que no está previsto en la Constitución cómo elegir a los miembros de la Convención Constituyente. Entonces, si ven, en el artículo 10, habla de que los convencionales constituyentes van a ser elegidos en forma directa por el pueblo de la nación y la representación será distribuida por el sistema DONT. O sea, se eligieron igual que se eligen los diputados nacionales. ¿Se podría elegir otro sistema? Sí, digamos, no hay ninguna clase de inconvenientes. En general, digamos, la costumbre indica que siempre se eligen al igual que se eligen los diputados nacionales. Otra pregunta que les hago. ¿Podrían no ser un sistema de elección popular? Es decir, que no lo elija la gente a los convencionales constituyentes. ¿Qué opinan? Yo creo que no, profe, porque no representaría los valores del pueblo, los intereses del pueblo. Para mí. Yo considero lo mismo, digamos. Pero la realidad es que no lo prevé. Siempre se ha hecho así, es la costumbre, y seguramente si se hiciera de forma distinta sería inconstitucional. Pero no lo prevé, por lo cual, digamos, un purista podría decir, no, bueno, el poder constituyente originario podría haberlo dicho en el artículo 30, no lo dijo, lo dejó atado a lo que decida el poder constituido. Si el poder constituido decide no hacerlo, bueno, problema del poder constituyente originario que en su momento no lo quiso regular. Pero bueno, digamos, pareciera que la forma democrática de gobierno, de alguna manera, hace necesario que sea una elección popular la de los convencionales constituyentes. Pero no lo prevé y no prevé el sistema. Eso sí, desde ya que cuál sistema elegir es completamente libre. No creo que sea necesario sí o sí elegir el sistema de los diputados nacionales, que es el DONT. No sé si vieron materia electoral cómo es, pero es un sistema representativo proporcional. Digamos, que en función de los votos se va eligiendo cuántos escaños tiene cada partido político. Bien. Bueno, también preveía, ahí vemos, la calidad, digamos, los requisitos para ser convencional constituyente. Podría no preverlos también, digamos. De hecho, son los mismos requisitos que para diputados. Bien, digamos. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el fallo, fight. Digamos. Pero antes voy a hablar de otro fallo anterior. Entonces, hasta acá, digamos, ya vimos cómo es el proceso de reforma. Ya no vamos a ver más. Digamos. Es esto el proceso de reforma. Es un proceso complejo que involucra a dos partes, el Congreso de la Nación y luego a la Convención Constituyente, que es la que va a decidir en función del mandato del Congreso Nacional las distintas reformas. El primer fallo en torno al control judicial de las reformas va a ser el fallo Soria de Guerrero en 1963. Porque bueno, la primera discusión en realidad que se hace fallo es, ¿puede el Poder Judicial realizar un control sobre una reforma constitucional? Digamos, es la primera pregunta que se va a hacer la Corte en 1963. Digamos. Hasta el momento nunca habían sido controladas ninguna de las reformas constitucionales anteriores. Habíamos tenido la del 60,
habíamos tenido la del 88, la del 98, a ver, no me quiero... Sí, perdón, la del 1860, esto anótenlo, lo vamos a ver igual. 1860, 1866, habíamos tenido otra reforma. 1898, 1949, ya un poquito vimos la famosa reforma peronista. 1957, y hay una especie de cuasi reforma en el 72, y después está la reforma de 1994. Esas habían sido las reformas. Hasta el 63 se había dado unas cuantas reformas, y nunca la Corte se había expedido sobre ninguna. Y le llega el primer caso, que es Soria de Guerrero. Entonces, el fallo no es muy interesante, digamos. Ustedes lo ven, es de pocas líneas. ¿Y qué se discutía en Soria de Guerrero? En realidad se discutía, digamos, no tiene nada que ver con temas de reforma. Había sido cesanteada, digamos, de su trabajo una empleada, esta Soria de Guerrero, de una bodega, por haber ejercido el derecho a huelga. Y entonces planteaba la inconstitucionalidad del artículo 14 bis. Y aquí, digamos, voy a volver un poquitito sobre la historia, digamos, y qué es lo que pasó con ese artículo 14 bis. Tal vez alguno lo recuerde o lo sepa. La reforma del 49, la reforma peronista, había introducido una serie de modificaciones enormes a la Constitución. Digamos. Casi que, algunos podrían decir que no respetaban mucho a la Constitución de 1853, porque era una Constitución, la originaria, de tinte liberal, y esta Constitución de 1949 traía digamos, toda una serie de modificaciones desde el punto de vista social, digamos, adecuadas al constitucionalismo social de la época, que se había iniciado en México y demás. Entonces, esta reforma del 49 había introducido varias reformas sociales, entre ellas lo que hoy quedó como el 14 bis, que eran todos los derechos de los trabajadores y todos los derechos sociales. ¿Alguno sabe el 14 bis? ¿Sobre qué se trata? ¿Alguna vez lo leyó? O lo pueden leer ahora digamos, en la Constitución. Básicamente habla sobre todas las formas de protección del trabajo, introduce el aguinaldo, el salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, el derecho a huelga, toda una serie de derechos sociales. Diría que fue el único artículo que terminó quedando de la del 49, y casi en materia social es de los pocos que hay, ¿no? Entonces, la Constitución del 49 había tenido un defecto de forma, o se le discutía en realidad un defecto de forma, que había sido que esos 2/3 de las cámaras del Congreso de la Nación no habían sido realizados con el total de los miembros, sino sobre solo los miembros presentes. Porque, digamos, ahí el radicalismo se había levantado de la sesión y no había otorgado el quórum, pero no importa, digamos, se dictó la ley de necesidad de reforma igual con los miembros presentes. Esto trajo toda una serie de polémicas, y después, digamos, llegó el gobierno de facto. Digamos, a Perón, digamos, lo derroca el gobierno de facto de Aramburu, llamó la Revolución Libertadora, y una de las primeras medidas que dispone el gobierno de Aramburu es en el año 55 una proclama, digamos, no fue a través de un decreto, nada, se llamó proclama, en el cual Aramburu dejaba sin efecto la Constitución del 49 y retornaba la vigencia a la Constitución de 1853-60. O sea, por motus propio, el general Aramburu determinó que la Constitución del 49 era nula porque no se había cumplido el procedimiento. No lo hizo la Corte, lo hizo el gobierno de facto de Aramburu, la Revolución Libertadora, y consideró que la Constitución del 49 era inválida y retornó a la Constitución de 1853-60. Por supuesto que la excusa no era la nulidad sola del mecanismo de reforma que había realizado la Constitución del 49, digamos. Le preocupaban otras cosas de la Constitución del 49, sobre todo ese famoso artículo 40, que tal vez alguno leyó,
que era polémico en el sentido de que preveía la nacionalización de ciertos servicios públicos, de las minas. Era, digamos, no voy a decir comunista, pero era polémico, digamos. Preveía una participación del Estado en materia económica muy grande, ¿no? Eso era lo que más le preocupaba, digamos, a la Revolución Libertadora. Entonces, directamente para evitar polémicas, deroga toda la Constitución por motus propio. Y un año después, en realidad 2 años después, en el 57, va y llama a la Convención Constituyente. ¿Cómo se hace este llamamiento? Mediante decreto. Y uno podrá decir, bueno, pero no hablamos recién que todo el mecanismo de reforma debe hacerse ley de necesidad de reforma mediante el Congreso, 2/3, los presentes, los totales, bueno, eso se ve. Bueno, acá Aramburu lo hizo por decreto, digamos. Justamente lo que le había, de alguna manera, criticado a la Constitución del 49 era que la ley no había cumplido con las mayorías. Bueno, él ni siquiera se puso a, digamos, a ver si había mayoría o no. Lo hizo por decreto, más fácil, digamos. En uso de facultades de la Revolución Libertadora, que se las otorgaba, lo hizo a través de un decreto y, digamos, llamó a la Convención Constituyente. Otra característica que tuvo esa Convención Constituyente, no participó el peronismo, fue proscripto. Por lo cual se celebraron elecciones no libres, si se quiere, porque participaron todos los partidos de la época, menos el peronismo. De hecho, en la votación hubo más votos en blanco, porque en ese momento Perón llamó a votar en blanco, y hubo más votos en blanco que votos afirmativos. Por lo cual la Convención Constituyente no tenía nada de legitimidad. Cuestión que se reunió, le habían puesto un plazo de 45 días para expedirse. Justamente hablábamos de que no podía darle un plazo en general, acá lo hizo igual. Finalmente no se cumplió. Y en esa Convención Constituyente, lo primero que hizo fue declarar nula la del 49 y volver a la vigencia del 57. De alguna manera quiso que la Convención Constituyente reafirmara eso y no que solo quedara la proclama de él, digamos que tal vez era un poco débil jurídicamente. Y había una serie de reformas, bastantes reformas que había propuesto la ley de necesidad, en realidad no, el decreto de necesidad de reforma. Finalmente solo se terminó votando el 14 bis y luego después la Convención Constituyente se disolvió, ¿no? Porque no hubo acuerdos entre los partidos, el quórum estaba muy débil porque había muchas facciones chiquitas que de alguna manera cualquiera podía terminar con el quórum. Y digamos, se realizaron una serie de reuniones después de aprobar el 14 bis y no se llegó a modificar otros artículos que se querían modificar. Por lo cual, la Constitución del 57 lo único que modificó, aparte de volver a la de 1853, que no es poco, lo único que modificó fue el 14 bis. Justamente se presenta Soria de Guerrero, volviendo ya ahora al fallo, y dice, en realidad ese 14 bis es inconstitucional, porque no se cumplió los procedimientos de reforma previstos en la Constitución. Hago otro paréntesis más, porque es necesario hacerlo. Algunos tratadistas consideran que en realidad no fue nulo lo que hizo Aramburu a través de llamar a la necesidad de reforma a través de decreto. ¿Por qué? Porque consideraron que era un poder constituyente originario, revolucionario, por lo cual no tenía que atenerse a las reglas del artículo 30 de la Constitución. No tenía ningún límite. Como no tenía ningún límite, no tenía un límite procedimental. Y lo decidió hacer de esa forma y era válida. Esta es la opinión de Vanossi, por ejemplo. No así Vidal Campos, que opina que era inconstitucional y que no se debió hacer de esa forma. Pero bueno, la realidad es que si la reforma del 57 se impuso y hasta el día de hoy, 14 bis, se mantiene incolume. A veces, digamos, están las cuestiones jurídicas, que las podemos discutir acá en estos espacios, y después hay cuestiones de fuerza, políticas, que terminan imponiendo ciertas reformas, hayan sido constitucionales o no. Es una realidad que ocurre. Bien, entonces se presenta Soria de Guerrero y discute este 14 bis, porque justamente era un tema de derecho de huelga, su problema. Y lo que le va a decir la Corte es, en 2 breves líneas, que es, bien, digamos, nosotros podemos realizar el control de constitucionalidad de la reforma, es cierto, digamos, y es, digamos, la novedad. Digamos, la Corte nunca había dicho esto de que podía realizar un control de constitucionalidad de la reforma.
Pero solo, digamos, vamos a controlar la Convención Constituyente en tanto se haya, no se hayan cumplido los requisitos mínimos e indispensables para la creación de una ley. O sea, lo que dice es, basándose en un fallo anterior que había realizado, que justamente controlaba el procedimiento de formación y sanción de las leyes, dice, en ese fallo lo que había dicho la Corte era, bueno, solo puedo controlar el procedimiento de sanción de una ley si no se cumplieron los requisitos mínimos e indispensables. Si no, no lo voy a controlar, digamos, porque es un tema político que pertenece al funcionamiento del Congreso. Por lo cual dice, si en ese caso no lo controlé, mucho menos lo voy a hacer con la Convención Constituyente y mucho más diferente voy a hacer, digamos. Por lo cual, si no me demostrás que se hayan cumplido los requisitos mínimos indispensables por los cuales se creó la reforma del 14 bis por la Convención Constituyente, no, digamos, no voy a considerarlo inconstitucional. Como no lo demostró Soria y Guerrero, de que no se habían cumplido esos requisitos mínimos indispensables, la Corte consideró que era perfectamente válido el 14 bis. Ese es el surgimiento del control de constitucionalidad de una reforma constitucional por primera vez, en 1963. El fallo, como ven, no es muy rico, digamos, no tiene mucho más para agregar. Léanlo igual, ¿no? Van a ver que son apenas 6 líneas. El que sí es muy interesante y que se va a dar con la reforma del 94 es el fallo Fait. Fait, el ministro de la Corte. En 1999 es el fallo Fait. Este sí es muy interesante porque además ya vimos la ley de necesidad de reforma. Fait había nacido en 1918, digamos. Tengan claro esta fecha porque es muy importante. ¿Qué había pasado en la reforma del 94? Y por los cuales Fait se presenta. En la reforma del 94 se había introducido una reforma en el artículo 99, inciso 4, que tenía que ver con, de alguna manera, el requisito de edad de los jueces federales. ¿Qué es lo que dice el 99, inciso 4? Ahí ya se los leo. Bien. El tercer párrafo habla de que será necesario para mantener el cargo cualquiera de esos magistrados, una vez que cumpla la edad de 75 años, un nuevo nombramiento. O sea, lo que pone como requisito el artículo 99, inciso 4, es que en caso que cualquier magistrado federal, incluidos los miembros de la Corte, cumpla la edad de 75 años, para seguir en el cargo van a requerir un nuevo nombramiento. De la misma forma que nombran un juez, bueno, va a requerir un nuevo nombramiento. Entonces va Fait y se presenta ante la Corte y dice, momento, este artículo es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque la Convención Constituyente no cumple con el núcleo de coincidencias básicas del artículo 2 y 3 de la Ley de Necesidad de Reforma. Es decir, la Convención Constituyente se excedió en sus facultades. No hay en ninguna parte de la Ley de Necesidad de Reforma la idea de modificar la inmovilidad de los jueces. No hay nada que haya previsto el Congreso de la Nación respecto a la edad de los jueces, hasta cuándo deben ejercer su cargo y demás. No hay nada de eso, por lo cual la Convención Constituyente se excedió. ¿Qué es lo que va a decir la Corte en este caso? Agrego una nota de color. Fait, ya en el año 99, ya había pasado los 75 años. Dijimos que nació en 1918. Por lo cual, ya en el 94, en la reforma, tenía, si no me equivoco, 76 años, ¿o no? Si no me cuento mal, 1918, los abogados somos medio duros para las matemáticas, tenía 76 años. Por lo cual, la reforma no le afectaba a él, ¿no? Porque además prevían una cláusula transitoria que recién tendría validez 5 años después de la reforma. Recién en el 99 empezaba la validez de esa cláusula, y claramente tenía hacia el futuro, porque él había jurado bajo la Constitución de ese entonces, digamos, por lo cual ya tenía un derecho adquirido que la Constitución no podía modificar, la nueva Constitución, la nueva reforma. Sin perjuicio de ello, Fait se presentó. Esto agrego porque, a criterio de muchos doctrinarios, incluso de una de las disidencias, no había caso judicial.
Digamos, la Corte no se vio expedir nunca sobre esto, porque no afectaba a Fait el tema. En todo caso, afectaba a otros jueces, pero justamente a Fait no lo afectaba. No obstante eso, la Corte Suprema habló, y hablaron varios jueces de la Corte Suprema, lo cual también deja dudas, en el sentido de, ¿no debieron excusarse los jueces de la Corte Suprema, teniendo en cuenta que esta norma en un par de años a varios los iba a afectar? Nadie se excusó. No. Lo ideal hubiese sido que esto lo fallen con jueces, no los propios jueces de la Corte Suprema, que era una norma que, digamos, los afectaba a ellos y claramente tenían un conflicto de interés algunos. Bueno, no les importó, digamos, y fallaron igual. Obviamente Fait no. Fait era miembro de la Corte, no falló en ese caso, obvio. Ya eso hubiese sido un escándalo. Pero la realidad es que, a mi criterio, se debían haber excusado porque, digamos, no, era un tema que los afectaba a ellos mismos. Y claramente podían tener un sesgo. Y de hecho, tal vez lo tuvieron. Entonces, en el fallo Fait, lo que va a decir la Corte es que efectivamente la Convención Constituyente se había alejado del núcleo de coincidencias básicas. Que no podía considerarse como implícito el poder de la Convención Constituyente de reformar eso, porque ninguna parte, ni siquiera cercana de ese núcleo de coincidencias básicas, preveía tocar la inamovilidad de los jueces. Por lo cual consideró que era inconstitucional y además agregó, justamente, y por eso me refería a la importancia del artículo 6, que hablaba de que iban a ser nulas de nulidad absoluta cualquier cosa que se modificara que esté fuera del núcleo de coincidencias básicas, como diciendo, bueno, fíjense, digamos, el propio Congreso quiso reforzar con esta frase, por lo cual no aceptaba de ninguna manera cualquier poder implícito de la Convención Constituyente. No, solamente el Congreso autorizó a lo expresamente acordado. Nada implícito. Bueno, digamos, el fallo entonces declaró la nulidad de esa cláusula y, digamos, hasta un par de años después, con otro fallo, los jueces pudieron ejercer su cargo, jueces federales, libremente, aunque superen la edad de 75 años. Así fue que Fait, de hecho, estuvo hasta los 92, ya, más allá que dijimos que no le afectaba, digamos, a él, pero varios jueces siguen. Hasta el 2017. Digamos. Ahí en 2017 surge otro problema. Un par de meses antes del fallo que vamos a ver, que es el fallo Schifrin. Schifrin era un camarista de La Plata, camarista federal. No sé si recuerdan, tal vez, Hayton de Nolasco, digamos, había sido intimada a jubilarse en el año 2017. La sentencia de primera instancia consideró inconstitucional el tema de la reforma, al igual que el fallo Fait, digamos, siguiendo el precedente, y por un acuerdo político poco claro, que en realidad después se va a ver en el fallo Schifrin, el gobierno de ese entonces no apeló la medida y quedó firme. ¿No? Por lo cual hoy Hayton de Nolasco, a pesar de tener más de 75 años de edad, sigue ejerciendo su cargo. Un par de meses después, en agosto de 2017, llega el fallo Schifrin. Schifrin se había presentado porque había sido, al igual que otros jueces federales, intimado a jubilarse. ¿Por qué pasa esto en realidad? Por el control de constitucionalidad difuso que tenemos en nuestro país. Digamos. Perfecto, el fallo Fait se había dado, habían decretado la nulidad, pero ¿cuál era el tema del fallo? Solo tiene efectos interpartes. Solo afectaba a Fait. Está bien, digamos, durante casi 20 años no se intimaba a los jueces federales, porque, bueno, ya la Corte había hablado, había dicho que estaba el fallo Fait, y cuál era el criterio, por lo cual, de alguna manera, se había resignado a el Poder Ejecutivo Nacional a no cursar intimaciones de jubilación, ¿no? Pero, por algún motivo netamente político, obvio, se empiezan a cursar de vuelta intimaciones para que se jubilen los jueces. Entonces, se presenta Schifrin y, y plantea la inconstitucionalidad de esto, digamos. Bueno, no leyeron el fallo Fait, digamos, tenemos la inamovilidad, digamos, la cláusula es inconstitucional.
Y la Corte del 2017 decide modificar completamente el criterio. Directamente lo que va a decir es, mirá, lo que hizo la Corte en el 99 fue un papelón. No respetó la tradición constitucional y claramente hay que ser deferentes con el poder constituyente derivado. Digamos. No podemos, digamos, ser tan rigurosos en considerar que se afecta o no el núcleo de coincidencias básicas, ¿no? ¿Debe controlar el Poder Judicial esto? Sí, lo puede controlar, pero tiene que controlarlo solo si es grosero, digamos. Y allí, digamos, saca una serie de artículos del núcleo de coincidencias básicas, más específicamente a lo que tiene que ver con las facultades del Poder Ejecutivo. Dice, mirá, digamos, acá el núcleo de coincidencias básicas preveía la modificación de las facultades del Poder Ejecutivo. Justamente el artículo que leímos, en el cual se introdujo esta reforma, fue el 99, inciso 4, que son las atribuciones del Poder Ejecutivo. Podía modificarlo, digamos, no había ninguna clase de problemas. Hay que ser diferentes con esta clase de reformas. Nunca en la historia se declaró inconstitucional una reforma constitucional. Tenemos que ser diferentes con el poder constituyente, solo en casos de última ratio que realmente, digamos, sea de alguna manera, no me sale la palabra, pero que sea realmente inconstitucional, que, digamos, no haya respetado la Convención Constituyente de ningún parámetro de los dados por el Congreso de la Nación, podemos declarar la inconstitucionalidad. En este caso no ocurrió, digamos. Entonces, a partir del fallo Schifrin, los jueces a los 75 años de edad deben jubilarse, salvo que se les prorrogue el mandato exclusivamente, que es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Por lo cual cambia completamente el criterio de la Corte unos 18 años después, y es el criterio que actualmente tenemos. Por lo cual, hoy en la Constitución no hay ninguna cláusula inconstitucional, si se quiere. Lo hubo durante una serie de años, que fue la interpretación que se hizo de la Corte, pero hoy actualmente no. Léanlos, estos dos fallos. No sé si copiarles para ver. Esperen, ahí en el chat exactamente. El fight es fácil de poner, digamos. Conocen cómo se escribe, pero Schifrin tal vez no. Más allá que va a estar en el campus, el fallo. Espera un segundo que ahí se los copio. Bien, digamos. Bueno, con esto ya hoy terminamos. ¿Quedó alguna duda de algo de todo lo que vimos? Tienen que leer los fallos, por favor. Pido porque yo di una repasada muy por arriba, pero tienen cosas interesantes y algunas definiciones importantes que da la Corte. Pero bueno, ¿quedó alguna duda? La clase que viene, no recuerdo el tema que viene, pero tal vez antes de empezar, por un tema de tiempo que hoy no llegué, de un poquito sobre constituciones provinciales, digamos. ¿Cuáles son los límites de los convencionales constituyentes provinciales? Que ahí hay, sí, una serie de fallos en los cuales la Corte ha declarado inconstitucional ciertas reformas provinciales porque justamente ¿qué particularidad van a tener las constituciones provinciales? Que aparte del mecanismo de reforma, que dijimos que era un límite procedimental, las constituciones provinciales tienen límites sustanciales de fondo. ¿Y cuál va a ser el límite de las constituciones provinciales? Esto para que ya lo sepan, está en el artículo 5 de la Constitución. Cada uno que lo lea, por favor. Ya para terminar con esto. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Bueno, el artículo es clarísimo, digamos. Estos son los límites que de alguna manera le pone la Constitución Nacional a las constituciones provinciales. Digamos. Ese poder constituyente derivado, o tal vez originario en el caso de las primeras constituciones provinciales, tiene el límite acá. Digamos. Uno de sus límites es, por ejemplo, asegurar la autonomía municipal.
problema que, si tenemos tiempo en la próxima clase, lo vemos, problema que tiene la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que no asegura de forma adecuada la autonomía municipal. Por lo cual, muchos consideran que la Constitución en ese aspecto es inconstitucional, la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Hay varios fallos en relación a reformas provinciales, las reformas constitucionales provinciales en las cuales se han decretado la inconstitucionalidad. Y otro de los fallos que vamos a ver, pero bueno, digamos, mejor los últimos 20 minutos, los primeros 20, 30 minutos de la próxima clase dedicamos a tema de reformas constitucionales provinciales, así se tiene buen pantallazo de eso, digamos, y después seguimos con el tema que haya que seguir. Bueno, no quiero robar más tiempo, ahora tiene una clase, así por lo menos se toman un café rápido. Bueno, reitero, si queda una duda, hablen, y si no, lo vemos cualquier cosa en la próxima clase. Profesor, disculpe, una preguntita. Sí. ¿Va a dejar algo en plataforma, algo de eso? Para Sí, leer? sí, se va a subir material bien. ahí. Sí. Bueno. Los fallos desde ya que sí, y si encuentro más allá de eso algún artículo interesante sobre reforma que hable, también lo subo. Muchas gracias. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.